Y el aumento en el nivel de rechazo al presidente Sebastián Piñera registrado en las últimas encuestas revela un descontento ciudadano generalizado. Y entre los factores que podría incidir en este escenario complejo para el gobierno están las promesas de campaña incumplidas, como por ejemplo el proyecto que regularía las uniones entre homosexuales. Y para conversar sobre este tema estamos con el expresidente de las Juventudes Nacionales de RN, Óscar Rementería, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, Óscar, es un tema complejo porque se trata desde el punto de vista político, pero al parecer al momento de formularlo en pantalla, en televisión o en los medios, es como que existieran dos bloques, uno que está a favor y otro que está en contra, pero el que está en contra al parecer también existe diversidad sexual dentro de ese bloque. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, por supuesto. El tema de las minorías sexuales es transversal a los partidos políticos. El rechazo que tenemos actualmente pasa por una influencia conservadora proveniente principalmente de la Iglesia Católica hacia los dirigentes conservadores de los partidos políticos, tanto de derecha como de centro izquierda. Pero las minorías sexuales están presentes dentro de estos partidos políticos, pero no salen del closet, por decirlo de alguna forma, por miedo a la discriminación, el rechazo. Son personas con una fuerte vocación al servicio público, quieren realizar su carrera profesional dentro de la política y para hacerlo prefieren mantenerse callados. ¿Eso pasa en RN, por ejemplo? ¿Pasa en la UDI? Pasa en RN, pasa en la UDI, en la democracia cristiana. Es que lo digo porque en esos sectores donde más se escucha un discurso negativo frente a una posible propuesta de unión entre homosexuales. Por eso te lo pregunto, si es que en esos partidos existe la diversidad sexual que se plantea en ese sentido. Existe una diversidad sexual, sí, pero oculta, o sea, no declarada públicamente. En RN y en la UDI hay homosexuales. O sea, yo fui presidente de la Juventud de Renovación Nacional siendo homosexual y teniendo pololo en ese momento, y lo tuve que ocultar para poder desarrollar mi carrera política. Pero ahora lo importante acá es que los partidos de derecha o de centro derecha, y yo apelo a que Renovación Nacional lleve el liderazgo en estos sentidos, tiene que volver a encauzar la política hacia las demandas ciudadanas y especialmente con lo que tiene que ver los derechos de todas las personas. Te lo preguntaba específicamente, más que por generar polémica o no, es por el tema del doble discurso que uno podría desglosar ahí, porque si por un lado se rechaza uniones entre homosexuales desde un punto de vista, pero por otro lado existen dentro de los partidos como tú lo estás señalando directamente. ¿Qué pasa con el discurso? ¿Cómo se puede elaborar una propuesta congruente si resulta que esa diversidad que se plantea existe dentro del partido o de los partidos? Es que la propuesta o digamos el rechazo que hay en este momento de los partidos políticos es de los sectores conservadores, que no quieren reconocer estas minorías sexuales que están dentro de los partidos políticos. ¿Y por qué no lo hacen? Porque acá tenemos un tema valórico fuertemente influenciado por la Iglesia, y esta Iglesia influencia a nuestros dirigentes más conservadores. Sin ir más lejos, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, es Opus Dei, y evidentemente él no va a permitir que este tipo de uniones, o mejor dicho, este tipo de derechos de las minorías sexuales sea reconocido. Pero él, por ejemplo, ¿tiene conocimiento si dentro de sus filas hay homosexuales? Yo supongo que él lo sabe, pero es que son rumores de pasillo porque nadie lo va a decir públicamente, por el miedo al rechazo, a la discriminación. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un posible acuerdo en ese sentido? Porque el tema es complejo. Es que no es llegar a un acuerdo, aquí estamos hablando de los derechos de todas las personas y tenemos que formular una propuesta donde se vean reflejados esos derechos. Es que la propuesta es tan simple como aprobar, o reconocer el artículo 1 de la Constitución, que dice que todos los chilenos somos iguales. Aquí no nos podemos poner a analizar si este chileno tiene los mismos derechos que este otro, porque estaríamos hablando de ciudadanos de segunda clase. Yo le pido a los dirigentes de mi partido que sean consecuentes con los valores y principios del partido, que habla primero de la libertad individual de las personas, y segundo, de que el Estado debe reconocer a todas las personas por igual, y respetando sus diferencias. Y eso actualmente no es consecuente con lo que dicen algunos dirigentes conservadores, tanto de la UDI como de Renovación Nacional. Por lo mismo, insisto, en términos de que cómo se puede llegar a votar en el Parlamento, discutir en el Parlamento un tema donde desde el punto de vista de la posición como lo estás planteando, existe una iglesia muy fuerte que estaría poniendo entonces temas sobre la mesa también. ¿Aquí habría que invitar a todas las iglesias entonces? ¿Habría que invitar a toda la sociedad? ¿Un tema de discusión mayor? No es un tema de las iglesias, yo creo que aquí hay una gran confusión. Cuando nosotros, personalmente, cuando yo hablo de matrimonio, no estoy hablando del sacramento. Yo estoy hablando del matrimonio civil, porque la Iglesia se separó del Estado en 1925. Lo que pasa es que la influencia conservadora quiere mezclar y tratar de confundir a la opinión pública en ese sentido. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. ¿Y Chile está preparado para discutirlo de esa manera?
Yo creo que sí, y se demuestra con la baja en las encuestas a todos los sectores políticos. Actualmente la clase política está en crisis porque no son capaces de poder llevar a la discusión pública las necesidades de la sociedad. Claro, lo que pasa es que las encuestas reflejan lo que la sociedad siente o piensa, Sí. pero en el Parlamento están los políticos. Sí, claro, que es totalmente distinto y quedaron... Mira, veámoslo desde este punto de vista. Las demandas de la sociedad han sobrepasado la discusión política de la clase política tradicional. Y eso ahora tiene que ser un cambio radical. No es solamente el rechazo que tiene el gobierno en este momento, es un rechazo al Parlamento completo. Y es cosa de ver también las encuestas históricas que la aprobación a los partidos políticos siempre ha ido en una tendencia clara de caída. ¿Qué es lo que nos dice? Que la clase política, todos, aquí no hay que eximir a nadie, no están representando las demandas de la ciudadanía en el Congreso, en el gobierno y en la discusión pública. Entonces, si queremos realmente tener una democracia sana, no una democracia sana artificialmente como tenemos ahora, donde hay una clase política que está ahí activando el respirador artificial, tenemos que sentarnos y tener la predisposición a discutir todos los temas sin censura. Es que ese es el tema. ¿Hay predisposición? Ahora no, y yo espero que por el bien de la democracia sí exista, porque los partidos políticos ahora no están representando a la sociedad. Si en estos momentos viene un parlamentario y a nivel general, quiero ser claro también, a nivel general, y dice que no quiere discutir determinada propuesta, como el caso del matrimonio igualitario, para mí no es válido, porque en estos momentos la ciudadanía tiene un, ¿cuánto?, 60% de rechazo por el Congreso. Es decir, esa persona no está hablando en nombre de la ciudadanía. Y para poder reencauzar el objetivo de la política, que es que todos vivamos mejor el día de mañana, es que se puedan sincerar en la discusión pública, se sienten y digan, bueno, estamos dispuestos a hablar todos los temas sin censura. Y podemos ver que hay protestas en la educación, ahora viene protesta del cobre. ¿Qué más están esperando? Revueltas sociales para que puedan entender de que toda la población está descontenta con lo que discuten los políticos, que no tiene sintonía fina con lo que necesita el pueblo. Ahora, la clase política escucha en AM, pero la población está pidiendo demandas en FM. Ahora, tú perteneces a un partido político, Sí, claro. Conoces a la clase política. Sí. Por lo mismo te pregunto, ¿existe la posibilidad de que eso cambie? La Porque posibilidad convives siempre está. a diario con muchos de ellos. Sí, yo creo que la predisposición está. Pero también es tiempo de que todos los partidos hagan un mea culpa de las cosas que están ¿O pasando. las presiones ahora. son más fuertes a veces? A veces las presiones son fuertes, eso tampoco lo puedo negar. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. La población está totalmente molesta con la clase política y para solucionar eso tiene que estar dispuesto a conversar todos los temas. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y de esta forma nosotros cerramos estos 30 minutos de noticias. No se separen nosotros, los dejamos junto a la programación de CNN Chile.